Bien, esta tarea la voy a realizar a través de algo que se llama el encapsulamiento de los campos. Entonces, lo que voy a hacer es encapsular estos campos, que básicamente es proveer unos mecanismos que me permiten tanto almacenar la información como extraer la información almacenada en estos campos. En Java, el mecanismo del encapsulamiento se hace a través de los métodos. Entonces vamos a crear unos métodos que nos permitan encapsular estos campos que hemos definido acá. Vamos a empezar por el campo de la placa. Entonces vamos a ponerle aquí el modificador de acceso público. En este caso me interesa que ese método sea público para poder utilizarlo desde mi programa principal. Y voy a ponerle como tipo de retorno la palabra void. El void significa que ese método no va a retornar nada, no va a retornar ningún valor. Simplemente va a hacer su tarea de almacenamiento. Java utiliza unos prefijos y es una convención que se utiliza para nombrar los métodos que hacen el encapsulamiento. Para el caso de los métodos que hacen almacenamiento de información en un campo, se utiliza el prefijo set, seguido del nombre del campo. Entonces en este caso sería setPlaca. Y entre paréntesis vamos a colocar un parámetro que es lo que me recibe desde el programa principal o desde el mundo exterior, me recibe la información que quiero almacenar en ese campo placa. Entonces aquí le voy a poner el tipo de dato del parámetro, que es lo que voy a recibir, y un nombre para el parámetro. En este caso también le vamos a poner placa, porque lo que quiero solicitar a través de esa función es la placa del vehículo. Bien, entonces aquí lo que vamos a hacer es almacenar en el campo placa el contenido de este parámetro que también se llama placa. Entonces uno simplemente haría placa igual a placa. Y aquí se presenta una situación. En este caso, Java está asumiendo que estamos autoasignando al parámetro placa el mismo parámetro placa. Hay una ambigüedad con respecto al campo, de hecho ni siquiera está tomando el campo. Esa ambigüedad se puede resolver de varias formas. Podemos, por ejemplo, colocarle algún carácter por delante al campo que me lo diferencie el parámetro. Entonces en este caso fplaca sería el campo y placa solito es el parámetro. O podemos utilizar la palabra this, la f podría ser cualquier carácter, incluso un cursor bajo o un guión bajo, ¿sí? Diferencio el campo del parámetro, el objetivo es ese, diferenciar el campo del parámetro. O puedo utilizar simplemente la palabra this punto, y this me da acceso a todos los miembros propios de la clase actual, incluso los miembros privados. Entonces aquí me aparece la placa. Entonces cuando utilizo el this, aquí ya estoy especificando que estoy accediendo al campo propio de la clase, y eso se me diferencia entonces del parámetro. Ahí tengo entonces el encapsulamiento del campo placa, no tengo la mitad del encapsulamiento realmente, solamente tengo el método set. Y el método get, o para retornar más bien el valor de ese campo placa, el que acabamos de hacer es el método que almacena un valor en el campo placa. Necesito también un método que me extrae el valor del campo placa. Entonces para extraer voy a definir otro método. Ese método también va a ser de carácter público, y el tipo de retorno debe ser del mismo tipo de la información que quiero retornar. En este caso la placa es un string, entonces el tipo de retorno de esto debe ser un string. Para los métodos que retornan información se suele utilizar el prefijo get, y aquí luego va seguido el nombre del campo que quiero asociar, seguido de un par de paréntesis vacíos. Por ahora no necesitamos ningún parámetro. Abrimos llaves, seleccionar las llaves, y aquí me está apareciendo un error que dice que he perdido una sentencia de retorno. Cuando uno declara que un método va a retornar un tipo de información, en este caso un string, debe asegurarse que todos los posibles caminos de su algoritmo retornen algún valor. En este caso no hemos escrito todavía el algoritmo, y por ello me está saliendo el error, porque no todos los caminos de ese algoritmo retornan un valor. En este caso entonces simplemente vamos a darle return this.placa. Notemos que en este método el uso de la palabra this es opcional. Aquí no hay ninguna ambigüedad, no hay ningún parámetro ni ninguna variable que me permita tener ambigüedad. Si yo lo pusiese simplemente como placa, no hay ningún problema.
Y aquí tengo entonces la mitad del encapsulamiento de mi campo placa. Ya me probé una forma rápida de hacer el encapsulamiento. En este caso lo hemos hecho a mano. Yo podría, por ejemplo, darle clic derecho, Refactor, Encapsulate Fields, o encapsular campos. Y aquí podría decirle qué campos quiero encapsular. Entonces quiero, por ejemplo, encapsular la placa, ya la hicimos a mano. Yo podría encapsular la marca y el modelo. Entonces le doy refactor, aquí me han salido ya get marca, get modelo y set modelo. Entonces de esa manera yo puedo hacer un encapsulamiento rápido de los campos para agilizar las cosas. Yo podría ahora entonces, desde mi programa principal, utilizar esos métodos que he utilizado. Recordemos que los métodos set son los que me permiten almacenar la información en el campo, es decir, por acá fuera el usuario me digitará una información y quiero llevar esa información hasta aquí, hasta el campo. Entonces los métodos set me van a servir para almacenar esa información aquí, mientras que los métodos get me van a permitir coger la información de estos campos y enviarla acá a mi programa principal. Entonces vamos a empezar por almacenar unos valores. Por ejemplo, vamos a utilizar el vehículo 1 y vamos a almacenar algunos valores fijos. Yo podría decirle aquí vehículo 1 punto. Fijémonos que aquí me aparecen ya los métodos que encapsulan los campos: set marca, set modelo y set placa, get marca, get modelo y get placa. Entonces, que me permiten hacer almacenamiento son los métodos set. Vamos a ponerle primero la placa, entonces set placa, y vamos a ponerle aquí una placa cualquiera. Vehículo 1 punto set marca. Voy a ponerle que esto es un Renault. Vehículo 1 punto set modelo, digamos que es modelo 99. Recordemos que las cadenas de texto fijo se escriben entre comillas, las variables numéricas no se escriben entre comillas, simplemente va el número. Entonces estas tres líneas me almacenan cada uno de los valores en el objeto vehículo 1. Voy a depurarlo ahí, debug main project, y entonces acá ya están construidos los dos vehículos, los dos tienen sus campos vacíos. Y aquí cuando llamo al método setPlaca, toma este valor que está entre los paréntesis. Este sería el valor del parámetro, el que acá de forma genérica se llama placa, que es el que está entre los paréntesis. Entonces toma este valor y ejecuta esta línea. ¿Sí? Entonces en el campo placa almacena este parámetro que se le esté pasando entre los paréntesis. Voy a darle step over. Y allí me ha almacenado entonces la placa. Doy el otro step over y me ha almacenado la marca. Doy el otro step over y se ha almacenado el modelo. Y el vehículo 2 no sufrió ninguna alteración. Voy a darle continuar y el programa se termina. También yo podría necesitar, por ejemplo, o de hecho casi siempre va a ser así, no conocemos de entrada lo que el usuario quiere almacenar, entonces vamos a solicitarle al usuario que digite la información. Vamos a ponerle por aquí, vamos a definir una variable donde voy a recibir esa información. Por ejemplo, voy a llamarla texto digitado, por decirle alguna cosa. Y aquí voy a hacerlo de la forma más larga. Vamos a utilizar variables separadas, mejor para todo. Voy a hacerlo de la manera más larga, creando variables separadas. Esto se podrá hacer más corto, pero vamos a hacerlo de la forma más larga. Entonces yo podría decirle, por ejemplo, aquí un texto placa y decirle aquí al usuario texto placa igual JOP. Cuando escribo la JOP le doy control espacio y me aparecen las ayudas. Show input dialog, y aquí le digo digite la placa del vehículo. Esta variable texto placa entonces es la que debo pasar dentro de el método set. Entonces aquí llamo a set placa sobre el vehículo 2. Fijémonos que lo estoy haciendo sobre el vehículo 2 y ahí guardo el texto placa. Podría tener otro texto
para la marca. Aquí texto marca igual a jOptionPane.show input dialog, y ponerle aquí digite la marca del vehículo, y entonces aquí en vehículo 2 llamo al método set marca y almaceno ese texto de marca. Y finalmente podré hacer lo mismo con el modelo. Recordemos que el modelo es numérico, entonces hay que hacer un paso adicional. Texto modelo igual a jOptionPane.show input dialog, aquí le decimos digite el modelo del vehículo. Aquí decirle el vehículo tiene que, el modelo es un número entero, entonces convirtámoslo a entero. Vamos a convertir aquí texto modelo, y aquí le puedo decir entonces vehículo 2. Set modelo, y listo. Voy a depurarlo entonces. Vamos a ponerlo desde acá, debug main project. Entonces el vehículo 1 se ha llenado con valores fijos. A mí me falta ejecutar esta línea. Recordemos que el step over también se puede hacer con el F8, entonces voy a darle F8. Ahora voy a solicitar la placa del vehículo 2. Cuando lo doy F8, el mensajito apareció detrás del ambiente. Voy a darle al tab y ahí me aparece el mensajito de la placa del otro vehículo. Me queda aquí en texto placa, y luego esta variable texto placa, su contenido se manda a través del método set, su contenido se manda al campo placa del vehículo 2, y ahí me queda almacenado. Solicito la marca, acá me quedó el texto marca, y a través del método set marca voy a trasladar el contenido de esta variable texto marca a este campo marca. Y ahí me quedó el campo marca, y finalmente voy a solicitar el modelo. Aquí tengo el texto digitado por el usuario, texto modelo, se hace la conversión, aquí me queda la variable entera modelo, y finalmente a través del método setModelo voy a trasladar el contenido de esta variable a el campo donde deseo almacenar. Y de esa manera entonces me queda toda la información del vehículo 2. Aquí creamos unas variables adicionales para poder hacer la lectura desde el teclado y la digitar la información, pero pudimos haberlo hecho sin esas variables. Voy a darle continuar al programa. Yo podría simplemente haber dicho una forma fácil de encontrar la forma corta de escribir las cosas es hacer un reemplazo. Modelo es exactamente esto de acá, yo puedo reemplazar esto aquí. Texto modelo es igual a esto que hay acá. Y entonces todo esto aquí me sobraría. Sí, podría tenerlo en una sola línea de código. Y también me funciona. Voy a poner otro punto de parada aquí, a quitar este, a hacerle que continúe. La placa del vehículo, marca, y aquí voy a solicitar el modelo. Aquí en una sola línea me quedó todo. Aquí tengo mi vehículo 2 con toda su información.